Desde Monterrey, Nuevo León, la ciudad de las montañas, estás escuchando El Canto del Gallo a través de Radio Bautista Calvario 87.9 FM. Sintonízanos en el horario de 7 a 9 de la mañana. El Canto del Gallo. Levántate, levántate, desde temprano en la mañana. El Canto del Gallo, con nuestro hermano Hugo Martínez, desde Monterrey, Nuevo León, para todo el mundo, con El Canto del Gallo. Disfruta de la programación a través de Voz del Evangelio. Lunes, miércoles y viernes, de 7 a 9 de la mañana. El Canto del Gallo, Voz del Evangelio, proclamando buenas nuevas de salvación. Estás escuchando El Canto del Gallo. El Canto del Gallo, de 6 a 9 de la mañana. Pasados 6 años ya, y hasta aquí nos ayudó Jehová. Son 6 años levantándonos con el Canto del Gallo. Sí, el Canto del Gallo con nuestro hermano Hugo Martínez. Estamos agradecidos con Dios por cada amigo, pastor, misionero, evangelista que nos han acompañado en nuestro recorrido. También por aquellos que ya están en la presencia de Dios, pero que a su paso dejaron bendición. Disfruta y celebra con nosotros nuestro mes de aniversario, con invitados especiales y muchas sorpresas más. Esperamos seguir siendo de bendición para tu vida. Recuerda levantarte temprano con el Canto del Gallo, de lunes a viernes, de 6 a 9 de la mañana, con nuestro hermano Hugo Martínez, el Canto del Gallo. Me lo das merecer.
Él contigo cenará, ábrele, cierto te dará el perdón y por fin en su mansión gozarás eterno don, ábrele. Buenos días, estamos nuevamente a esta hora de la mañana en el Canto del Gallo. Le damos las gracias a todos nuestros hermanos radioescuchas que nos sintonizan a esta hora, ya sea por Radio Bautista Calvario ahí en Oklahoma, por el resto de las emisoras que tienen o retransmiten este programa, y por aquellos que nos escuchan en el Canto del Gallo en Facebook. Estamos muy contentos porque hoy estamos terminando con una serie de estudios sobre Mateo 24 y 25, donde hemos estado explicando de una manera literal la interpretación de estos dos capítulos tan polémicos, porque como hemos explicado en el transcurso de esta serie, hay muchas escuelas escatológicas que intentan plantear con estos capítulos la inexistencia de una posición premilenial y pretribulacional. Pero al intentar hacerlo, ellos tienen o se ven obligados a espiritualizar, alegorizar o cambiar literalmente el significado de los pasajes para poder tener soporte en su posición. Dado lo anterior, hemos estado hablando de preterismo, de posttribulacionismo, de amilenialismo, de postmilenialismo, de preterismo histórico, preterismo total, preterismo parcial. Yo sé que quizás muchos de ustedes esta terminología les es extraña o no la conocen. Por lo tanto, terminando ya con esta serie de estudios, lo que vamos a hacer es adentrarnos en el estudio de el resto de las posiciones escatológicas, revisándolas y viendo por qué nosotros no creemos en esas posiciones ni dejamos la posibilidad abierta a que sea una posible interpretación, partiendo obviamente del acuerdo que nosotros tenemos que la palabra de Dios se debe interpretar literalmente. Ahora, cuando nosotros decimos eso, somos blanco de la burla de muchos que tienen posiciones distintas, porque ellos plantean que la Biblia no se puede interpretar literalmente. ¿Por qué? Porque hay figuras metafóricas, hay símbolos, pero lo que ellos no explican o lo que ellos no entienden es que la explicación o la interpretación literal incluye todas estas figuras literarias, incluye los símbolos. Es solamente buscar el mensaje original que el Señor quería dar cuando nos dio su revelación. La palabra de Dios tiene un autor que es Dios, y nosotros lo que buscamos a través del proceso de interpretación es conocer lo que Dios nos quiere decir. No lo que nosotros queremos escuchar, no lo que nosotros queremos entender. No es una interpretación privada. Ninguna profecía es de interpretación privada, sino que nosotros anhelamos encontrar qué es lo que el autor nos quería entregar como mensaje. Así que, para terminar esta serie de estudios sobre Mateo 24 y 25, vamos a comenzar orando. ¿Por qué? Porque nosotros dejamos en las manos del Espíritu Santo para que Él nos enseñe. ¿Se acuerdan que nosotros hemos hablado del efecto Esdras? El efecto Esdras dice que primero nosotros debemos humillar nuestro corazón, derramarlo ante el Señor. Luego debemos estudiar, inquirir diligentemente en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para entenderla, para obedecerla y luego para enseñarla a otros. Así que oremos a Dios para que Él nos ayude a humillar nuestro corazón e inquirir en su palabra para entender esta última parte del capítulo 25 de Mateo.
Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites cada semana de poder estudiar la escatología, poder estudiar las cosas futuras, poder estudiar aquello que es el impulso, que es el soporte, que es nuestra bendita esperanza. Es aquello que nos empuja a tener una vida cristiana en la cual busquemos cumplir con el propósito que tú nos has dado, en la cual busquemos avanzar en nuestra santificación progresiva, en la cual busquemos llevar el mensaje de reconciliación, este ministerio de la reconciliación, donde rogamos al mundo reconciliados con Dios. Rogamos reconciliados con Dios. Así que, Señor, te pedimos que tú nos permitas tener convicción, poder saber cuál es nuestra postura, cuál es nuestra posición en medio de todas estas profecías, y eso nos dé paz, y que también nos dé este incentivo a buscar hacer tu voluntad, porque sabemos que pronto tú vienes por nosotros, que pronto te vas a manifestar y vas a tomar a tus hijos, a los hijos de Dios, para llevarnos contigo al lugar celestial, a esos lugares que tú has estado preparando, para que podamos estar presentes en medio de toda esta profecía que está planteada para Israel, este tiempo de angustia para Jacob. Y después, al final de este tiempo, que nosotros volvamos contigo, para que podamos ver cómo tú, Señor, te muestras en gloria y majestad y empiezas a gobernar el mundo desde Jerusalén. Y también como juez en este juicio a las naciones que vamos a estudiar. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos enseñe, que abra nuestro entendimiento y que nosotros podamos tener convicción en tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, el que pronto viene por nosotros. Amén y amén. Vamos al capítulo 25 de Mateo, desde el versículo 31 hasta el versículo 46. Dice lo siguiente: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna.
Este pasaje es un pasaje complicado, es un pasaje que quizá usted ha escuchado en múltiples ocasiones y que no tiene o usted lo ha escuchado fuera del contexto de Mateo 24 y 25. Pero más que complicarnos a nosotros, este pasaje complica a aquellos que tienen posiciones disidentes respecto a la escatología. Por ejemplo, muchos preteristas, cuando hablamos de preteristas, y yo lo he estado explicando, son aquellos que creen que todas las profecías se cumplieron en el 70 después de Cristo. Los preteristas sorprendentemente creen que este pasaje del juicio de la segunda venida se cumplió en el año 70 después de Cristo. Gary DeMar, uno de los teólogos más conocidos de esta posición, dice lo siguiente: hay poca evidencia de que la venida del Hijo del Hombre en Mateo capítulo 24, 27, 30, 39 y 42 es diferente de la venida del Hijo del Hombre en 25, 31. Compare 25:31 con 16:27, una cierta referencia a la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo. Mire, hagamos lo que dice DeMar. Capítulo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Vamos al capítulo 16, versículo 27. Mateo, capítulo 16, versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Extrañamente, lo que nosotros vemos acá es literalmente el regreso de nuestro Señor cuando todo ojo le verá. Pero DeMar explica que esto sucedió en el 70 después de Cristo, que es una referencia a la destrucción de Jerusalén. DeMar no explica los detalles del pasaje que habla de un regreso en gloria con todos los ángeles con él. Además, ¿cuándo juzgó nuestro Señor a las naciones en el 70 después de Cristo, como se describe en este pasaje? El 70 después de Cristo es la destrucción de Jerusalén por el Imperio Romano, pero no hay un juicio a las naciones. Este es claramente un evento futuro y un evento tan importante que es difícil imaginar cómo se puede confundir con el año 70 después de Cristo. El teólogo Arno Gaebelein dice lo siguiente: es evidente que estas palabras deben estar conectadas con el capítulo 24, versículos 30 y 31. La escena tiene lugar después de su aparición visible y gloriosa como el Hijo del Hombre y después de sus elegidos. El remanente de su pueblo terrenal, es decir, el todo Israel, se ha reunido. Dejando fuera la parte central del discurso, las tres parábolas relacionadas con la profesión cristiana, tenemos en el capítulo 24, del versículo 3 al 41, y el capítulo 25, del 31 al 46, eventos cronológicos relacionados con el fin de la era judía y el juicio que sigue inmediatamente después de la venida del Señor. Lo que Gaebelein trata de explicar es que la escena de la aparición gloriosa como el Hijo del Hombre de nuestro Señor, cuando dice que estará con su gloria y todos los santos ángeles con él, y entonces se sentará en su trono de gloria, esto va a ocurrir después de la tribulación. Solo Jesús menciona el juicio de las naciones que tendrá lugar cuando se sentará sobre su trono, inmediatamente después de su segunda venida para establecer su reino. Esto no pudo haber ocurrido antes. El contexto deja absolutamente claro que es después de la venida del Señor, la segunda venida del Señor. El otro día estaba conversando con un hermano y me decía: el arrebatamiento, el rapto, no lo veo claramente en las Escrituras, pero es lo más claro. Intentar decir que es el mismo evento, la segunda venida con el rapto, nos deja con grandes inconsistencias.
Si nosotros queremos entender la profecía, debemos interpretarla literalmente. Y al hacerlo, encontramos que la posición premilenial y pretribulacional es absolutamente consistente. El proceso de división que se ve en el juicio de los gentiles, usando la analogía de las ovejas y las cabras, nos deja absolutamente en una posición en que nosotros podemos explicar lo que sucede en el milenio. Las ovejas gentiles son las que se han portado bien con los judíos durante la tribulación, defendiéndolos a riesgo de sus vidas, visitándolos en la cárcel y alimentándolos en esos momentos desesperados. ¿Sabe? Lo que va a suceder en este tiempo de angustia para Jacob será mucho más terrible que lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. Y ahí se levantaron personas que en muchos casos ni siquiera eran cristianas para poder ayudar al pueblo judío. Y acá, cuando el Señor llegue y estén los sobrevivientes de todos los eventos que van a ocurrir durante la tribulación, Él va a hacer una separación. Las ovejas son todos aquellos que cuidaron del pueblo judío. Por eso Él dice, versículo 40, y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Se está refiriendo al pueblo judío, este pueblo que va a ser perseguido, sobre todo después de la abominación desoladora, cuando ellos vean al anticristo sentarse en el templo de Dios y tengan que huir. Es en ese instante cuando las ovejas tendrán que ayudar al pueblo de Israel. Seguramente lo han tenido que hacer durante la primera mitad de la semana, pero es en la segunda mitad cuando esto será aún más grande. En cambio, aquellos que los persiguieron o los rechazaron serán puestos en el lado izquierdo y serán conocidos como los cabritos, lo que significa su rebelión hacia Dios. Por esta rebelión irán al castigo eterno. El hecho de que las ovejas sean aquellas que han sido buenas con los judíos durante el periodo de la tribulación es una indicación de que son creyentes nacidos de nuevo en Jesús. Es en este periodo en el cual muchos van a aceptar al Señor Jesucristo, pero a costa de sus vidas. Muchos están debajo del altar, como lo vemos en Apocalipsis, pero algunos podrán llegar a este punto cuando el Señor vuelva en gloria y ponga su reino en Jerusalén, la capital del reino en Jerusalén, para gobernar en el mundo, que estarán vivos. Estos individuos de entre los gentiles serán amigos de los judíos porque son justos, lo que significa que han sido hechos justos por la fe en la sangre del Señor Jesucristo, en la sangre del Cordero y su posterior resurrección. La palabra griega para justo también se usa para la doctrina de la justificación por la fe, es decir, la justicia de Cristo que se imputa al creyente. Muchos plantean que nosotros, al plantear que los que se convierten durante la tribulación tienen que pagar con su vida, estamos dejando de lado el sacrificio de Cristo, y esto no es así, y aparece claramente en Apocalipsis. Los que están bajo el altar han sido lavados por la sangre de Cristo. John Walworth dice lo siguiente: las obras se presentan aquí no como la base de la salvación, sino como la evidencia de ella. En el mismo sentido que habla Santiago capítulo 2, versículo 26, donde se declara que la fe sin obras está muerta. Es decir, el pacto abrahámico todavía está vigente y lo estará incluso durante el milenio. Debe recordarse que Jesús dijo ahí en el versículo 46 que estas ovejas o creyentes durante la tribulación van a la vida eterna.
Hay tres grupos diferentes en este juicio de las naciones para determinar quién entra en el milenio. Están los seguidores inconversos del anticristo. Aquí se les llama cabritos. Están los creyentes que sobreviven al martirio de la tribulación, que son llamados ovejas, quienes demuestran su don de justicia a través de la sangre del Cordero. Y está un tercer grupo que son los hermanos, estos con quienes se hacen amigos las ovejas, aquellos a quienes Jesús llama mis hermanos, que son los judíos que van al milenio creyendo. Por lo tanto, vemos que solo los creyentes entrarán en el milenio, los creyentes gentiles y los creyentes judíos de toda la casa de Israel. Nosotros observamos y hemos estado viendo durante este capítulo, el final del capítulo 24 y el capítulo 25, que primero se reúne a todo Israel en su tierra. Y aquellos que están preparados entran. El remanente justo entra al milenio. Vemos ahora que aquellos que llegan vivos a este punto van a ser divididos. Aquellos que han creído, que han sido justos con el pueblo de Israel, también entrarán al milenio, y aquellos que no serán separados. Esto causa un gran problema para otra de las posiciones que hoy día están muy en boga, el post-tribulacionismo. ¿Qué es el post-tribulacionismo? Son aquellos que niegan un rapto pretribulacional, o sea, antes de la tribulación, sino que dicen que el arrebatamiento, el rapto y la segunda venida es un mismo evento. Este pasaje presenta un problema enorme para ellos. ¿Por qué? Porque dentro de la escatología premilenial, Mateo 25, 31 al 46, se interpreta correctamente como una referencia al juicio de las naciones. Las naciones están compuestas por ovejas y cabras que representan a los salvos y a los perdidos entre los gentiles. Según Mateo 25, 32, están entremezclados y requieren una separación mediante un juicio especial. Este juicio sigue a la segunda venida de Cristo, ya que ocurre cuando el Hijo del Hombre viene en su gloria con todos sus ángeles con él. Sin embargo, este juicio parece algo inviable o innecesario si, como sostienen los post-tribulacionistas, el rapto tiene lugar en la segunda venida. En un rapto post-tribulacional, una separación entre los salvos y los no salvos, entre las ovejas y las cabritas, no tiene ningún sentido. En consecuencia, la mayoría de los post-tribulacionistas ignoran este pasaje por completo porque vuelve inconsistente su posición. Los creyentes que llegan a la fe en Cristo durante la tribulación no son trasladados, no son raptados, no son arrebatados en la segunda venida de Cristo, sino que realizan sus ocupaciones ordinarias, como la agricultura, la construcción de casas, van a tener hijos. Es lo que nos dice Isaías capítulo 65. Isaías capítulo 65, versículos 20 al 25. Isaías 65, versículos 20 al 25. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen responderé yo, mientras aún hablan, ya habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Esta descripción sería imposible si todos los santos
fueran raptados, arrebatados en la segunda venida de la tierra, como enseñan los postribulacionistas. ¿Por qué? Porque al momento del rapto, del arrebatamiento, ¿qué va a pasar con nuestros cuerpos? Nosotros seremos transformados. Ya no tendremos este cuerpo mortal. Seremos semejantes a Cristo. Seremos como los ángeles. Pero si esto fuera así, ¿quiénes entrarían al reino milenial y se ocuparían de la agricultura, de construir casas, de tener hijos? Debido a que nosotros, los pretribulacionistas, creemos en este intervalo de a lo menos 7 años entre el rapto y la segunda venida del Señor, este pasaje no es un problema, porque millones de personas serán salvas durante el intervalo, durante el período de la tribulación, y por lo tanto estarán disponibles para poblar el milenio en sus cuerpos naturales a fin de cumplir la Escritura. Sería imposible que el juicio de los gentiles ocurriera después de la segunda venida si el rapto y la segunda venida no estuvieran separados por un lapso de tiempo. ¿Cómo serían separados en juicio los salvos como los no salvos, todavía en su cuerpo natural, si todos los creyentes vivos fueran arrebatados en la segunda venida y sus cuerpos transformados? Esto sería imposible. Si el arrebatamiento se lleva a cabo en la segunda venida, esta brecha no permite que este pasaje sea consistente. En cambio, la posición pretribulacional, al generar un espacio de tiempo entre los dos eventos, permite entender perfectamente y en forma literal lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Walworth señala lo siguiente: el rapto tuvo lugar antes de la segunda venida. No habría necesidad, si esto fuera en un solo evento, no habría necesidad de separar las ovejas de las cabras en un juicio posterior. Pero la separación habría tenido lugar en el mismo acto del arrebatamiento de los creyentes antes de Cristo regresara para poner su trono en Jerusalén. Si el pretribulacionismo es cierto, entonces no hay problema de cómo el Señor poblará el milenio con mortales. Aquellos que serán salvos durante la tribulación y sobrevivan físicamente hasta el regreso de Cristo, sean judíos o gentiles, poblarán el milenio en sus cuerpos mortales. Este es un tremendo evento que los cristianos que creen en la Biblia, que creen en una interpretación literal, también esperan. ¿Se da cuenta? Acá no podemos creer en una posición preterista. Esto no ocurrió en el año 70 después de Cristo. No hay cómo reconciliar las posturas, ni con preteristas parciales, ni con los preteristas totales. Los amilenialistas tampoco pueden compatibilizar este pasaje con su posición. Los postmilenialistas tampoco. Ninguna de estas posiciones logra tener una posición coherente. Y como hemos visto, los posttribulacionistas que hoy día están tan en boga no pueden explicar para qué es este juicio a las naciones si esto ocurriera en el mismo evento, si el rapto y la segunda venida fueran un solo evento. Yo sé que quizá muchos de ustedes han escuchado este pasaje y lo que se les ha dicho es: ok, ustedes deben ir y visitar a los que están en las cárceles. Y sabe, eso es cierto. La iglesia tiene que hacer misericordia, tiene que ir y ayudar, tiene que ir y visitar, tiene que ir y estar en ese lugar. Pero acá no se está refiriendo a la época actual. Cuando Él les dice, entonces el rey, en el versículo 34 de Mateo 25, entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo,
Cuando dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, no está hablando de que nosotros alimentemos a los que tienen hambre. Debemos hacerlo. Debemos hacer misericordia, pero el contexto está hablando de la ayuda al pueblo judío. Tuve sed y me disteis de beber. Está hablando en el contexto de la ayuda al pueblo judío. Fui forastero y me recogisteis. En el contexto hablando al pueblo judío. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. En el contexto está hablando de la ayuda al pueblo judío. Es muy revelador poder entender que los tres grupos que aparecen en este pasaje están claramente identificados. Y cuando uno ve el contexto en el que está este pasaje, podemos entender lo que aguarda o lo que espera en este momento glorioso, cuando el Señor vuelve a la tierra, rescata al remanente y empieza su reino desde Jerusalén, dando la partida al milenio. El milenio aparece en todo el Antiguo Testamento, sin ese nombre, sin el nombre de milenio, porque hablamos de los 1000 años solamente con Juan en Apocalipsis, pero el concepto es el mismo. Y los que entran con cuerpos mortales para poder cumplir con la profecía que hay en el Antiguo Testamento, son los judíos que han sido rescatados por el Mesías. Y las ovejas, los gentiles que hicieron misericordia con el pueblo de Israel. ¿Dónde están la iglesia? La iglesia está con un cuerpo transformado, volviendo con el Señor Jesucristo en su segunda venida, con los ángeles y los agios, los santos, donde estamos nosotros. Pero aquellos que van a vivir y van a empezar a ser gobernados por Dios son el pueblo judío y las ovejas. ¿Usted había escuchado este mismo pasaje con una interpretación distinta? Es muy probable. Pero como ve, este pasaje está hablando del juicio de las naciones en la segunda venida de nuestro Señor. Usted debe tener convicción. Usted debe tener una absoluta convicción de que la venida del Señor será premilenial, antes del milenio, y que el milenio es un periodo real de tiempo. Usted debe tener absoluta convicción que el rapto será pretribulacional. Todos los hijos de Dios que conforman la iglesia, que conforman el cuerpo de Cristo, serán arrebatados antes de la tribulación. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y esa es nuestra bendita esperanza. Si usted intenta, y yo lo invito a hacerlo si no está seguro, si usted intenta reconciliar los eventos del rapto con los de la segunda venida, simplemente no calzan. Es imposible entender literalmente la profecía si usted no separa esto en dos eventos distintos. Simplemente su descripción no es la misma. No hay forma de poder compatibilizar. Y cuando nosotros podemos entender Mateo 24 y 25 de la manera que lo hemos hecho en estas 23 sesiones de estudio, usted puede tener convicción y puede tener esa firmeza, ese cuidado, esa convicción para no ser movido de su fe. Así como decía el apóstol Pablo ahí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Mire, vamos, yo sé que este pasaje lo hemos revisado
en múltiples ocasiones durante este periodo de tiempo en que hemos estado estudiando. Pero creo que es un pasaje que nos muestra y nos ratifica que nosotros debemos tener esa convicción. Versículo 1 del capítulo 2 de segunda a los tesalonicenses. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. El apóstol Pablo trataba de corregir el error en la iglesia de Tesalónica y les dice con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. En otro pasaje le dice, respecto a la venida del Señor Jesucristo, no hay muchas cosas que yo les diga, ustedes la tienen clara. Los judíos estaban esperando la segunda venida, estaban esperando al Mesías que gobernara desde Jerusalén. Lo que era nuevo, lo que era diferente, era la reunión de la iglesia con Él. Y ahí le dice a la iglesia en Tesalónica, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Y sabe, eso es lo que nosotros hemos intentado explicar desde esta modesta sección del canto del gallo que intentamos enseñar sobre escatología. Que usted, mi hermano, no se deje mover fácilmente de su modo de pensar. Ni se conturbe, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Yo le agregaría, ni por predicador de YouTube, ni por predicador de redes sociales, ni por libros. Usted no se deje engañar, no se deje mover fácilmente de su modo de pensar, no se conturbe, no se confunda. No importa qué le muestren. Dice que ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nosotros no debemos pensar que la segunda venida está cerca. Eso a nosotros como iglesia no nos preocupa porque nosotros nos iremos antes de ese periodo de tiempo, antes del tiempo de angustia para Jacob, antes de la segunda venida del Señor. El Señor Jesucristo viene por la iglesia antes de ese periodo en que va a tratar con el pueblo de Israel de una manera distinta, donde va a cumplir las profecías que están para el pueblo de Israel, profecías terrenales. Usted tiene promesas celestiales. Nosotros tenemos promesas distintas. No caiga en el engaño. Nosotros no somos lo mismo que el pueblo de Israel. Aunque muchos hoy día quieran decir lo contrario. Aunque muchos hoy engañen diciendo que los que creen en Jesucristo pertenecen a las 10 tribus perdidas. Nada de eso es real. Ni lo que enseña el movimiento neocalvinista, planteando que la iglesia ha reemplazado a Israel. Nada de eso es cierto. Que nadie los mueva de su modo de pensar. Versículo 3. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y hemos explicado esto en muchas ocasiones. Esta palabra apostasía que aquí aparece tiene que ver con el apartamiento físico. No va a venir el día del Señor, no va a venir este tiempo para tratar con Israel, no va a venir la segunda venida antes que se provoque la apostasía, antes que se provoque el arrebatamiento, antes que se provoque el apartamiento físico de la iglesia. Y no solamente eso, se tiene que provocar la apostasía y se debe manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición, la bestia, el anticristo, el mismo que hará pacto con Israel, el mismo que a la mitad de la semana se sentará en el templo y provocará la abominación desoladora, el mismo que intentará que todos tengan la marca de la bestia, ese 666, los mismos que van a perseguir al remanente del pueblo judío por el desierto.
Todo esto ocurrirá, pero después de que usted, como parte de la iglesia, sea arrebatado. Mateo 24 y 25 no está escrito a la iglesia. Mateo 24 y 25 es una explicación de las profecías con respecto al pueblo de Israel en el último tiempo. Y no necesitamos espiritualizar, no necesitamos alegorizar, no necesitamos dar una vuelta de carnero, no necesitamos empezar a dar explicaciones rebuscadas. Todo lo que hemos estado haciendo es simplemente interpretar de manera literal la palabra de Dios. Así que usted mantenga su modo de pensar, mantenga lo que cree, que nadie le confunda. ¿Sabe? No entre en discusiones que de nada sirven. Porque si usted se pone a discutir con alguien que tiene como base decir que la iglesia ha reemplazado a Israel, jamás va a llegar a un acuerdo en la interpretación. Si usted discute con alguien que no cree en la interpretación literal de las Escrituras y que alegoriza o espiritualiza las mismas, que busca el significado en el lector y no en el autor, jamás va a llegar a un acuerdo. Si usted está discutiendo con alguien que cree que todas las profecías ya se cumplieron en el año 70 después de Cristo y que hoy día no hay ninguna profecía que se tenga que cumplir, no va a llegar a ningún acuerdo. No se desgaste. No entre a discutir con otros. Nosotros debemos enseñar lo que la palabra de Dios nos dice. Nosotros debemos compartir esta verdad que es para aliento a la iglesia, alentados los unos a los otros con estas palabras, dice 1 Tesalonicenses 4, versículo 18. Pero no entremos a discutir con aquellos que no quieren entender. Si ellos desean tener una conversación sana, si ellos quieren entender nuestro punto de vista, hágalo, pero no entre en discusiones que no sirven para nada. Sino enseñe, proteja a su congregación, proteja a su iglesia. Yo aquí quiero hacer un llamado a los líderes y pastores que tienen la seguridad en una posición premilenial y pretribulacional. Por favor, levántense, prediquen de esto. Esta verdad no puede estar lejos del púlpito. Esta verdad no puede estar escondida en un rincón. Cuando he conversado con hermanos de distintos países, me dicen, esto no se enseña en la iglesia, esto no está en el púlpito, esto no está en el domingo cuando se predica. Esto debe estar, hermanos queridos, en nuestro ADN. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos impulsa en nuestra santificación progresiva. Porque esto es lo que nos impulsa en el ministerio de la reconciliación que nos fue dado, el predicar la palabra, el rogar como Cristo reconciliados con Dios, presentar la palabra de Dios para que muchos más puedan creer. Y antes de que venga este tiempo de angustia para Jacob, donde el Señor va a tratar con el pueblo de Israel y con todo el mundo que le ha rechazado, muchos puedan acceder a la gracia y la misericordia de Dios. Nosotros no salvamos a nadie, pero tenemos que exponer la palabra de Dios, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, y el Espíritu Santo convence de pecado, justicia y de juicio. Pero alguien debe llevar la palabra, y eso somos nosotros. Nosotros debemos llevar la palabra de Dios a todos aquellos. Y ese impulso, esa convicción nos es dada por esta realidad. Por esta realidad. ¿Van a haber salvos durante la tribulación? Sí. Muchos serán muertos y sus almas, según Apocalipsis, estarán bajo el altar hasta que sean resucitados y se les den cuerpos, que serán cuerpos transformados, incorruptibles.
Muchos llegarán con vida hasta la segunda venida del Señor. Pero el Señor hará una separación entre ovejas y cabritos. Ovejas, los que han aceptado al Señor Jesucristo, que ayudaron al pueblo de Israel, y ellos entrarán al milenio, junto con todos los judíos que crean en el Mesías. Pero aquellos que no están en esa lista, los cabritos, serán echados al lago de fuego, junto con el diablo, la bestia, el falso profeta y todos aquellos que han rechazado la gracia de Dios. Querido hermano, usted que vive en la gracia, querido hermano, nosotros que vivimos en la gracia, cumplamos con lo que nos toca antes de que el Señor venga por nosotros. ¿Y qué es lo que nos toca? Estar preparados cuando Él se manifieste. Debemos estar preparados como obreros que no tienen de qué avergonzarse y que usan bien la palabra de verdad. Debemos estar preparados, purificándonos a nosotros mismos, como Él es justo, para que seamos justos como Él es justo, como dice el apóstol Juan. Para que podamos cumplir con el propósito que se nos ha dado. A usted y a mí se nos entregó el ministerio de la reconciliación. Y debemos gritar al mundo, rogar al mundo como Cristo, reconciliados con Dios. Ha sido un placer poder tener toda esta serie de estudios sobre Mateo 24 y 25. Espero que haya sido de edificación para su vida. Y como me dijo un hermano, una hermana también, pastor, ¿por qué usa todas estas palabras técnicas? Sabe, a veces yo no entiendo cuando usted habla de amilenial, postmilenial, preterista, posttribulacionista, midtribulacionista. Bueno, vamos a comenzar con una serie de estudios para enseñar las escuelas escatológicas que hoy día existen y poder afirmar nuestra posición premilenial y pretribulacional para que siga habiendo aliento en su corazón. La Iglesia necesita estas palabras para alentarse los unos a los otros. Querido hermano, querida hermana, líderes y pastores que me escuchan, tomemos firmemente esta realidad y compartámosla para alentar a la Iglesia, para cumplir con lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú nos has rescatado, porque tú nos diste de tu gracia, de tu misericordia, porque somos hijos tuyos y porque tú pronto nos vienes a buscar. Te rogamos, Señor, que esta convicción nos empuje, nos impulse a poder vivir en esta vida de acuerdo a lo que tú nos pides, avanzar en nuestra santificación progresiva, llevar el mensaje de salvación, gritarle al mundo reconciliados con Dios. Que nadie nos engañe, que nadie nos confunda, que podamos pararnos firmes y que nadie nos mueva de nuestro modo de pensar, de aquello que tú nos has enseñado. Señor, te pido por los líderes y pastores que nos escuchan en esta mañana, para que ellos puedan llevar este mensaje a los púlpitos, a sus congregaciones, para que esto sea tan importante para nosotros en este tiempo como lo era para la iglesia primitiva. Permite, Señor, que podamos tener convicción. Y te rogamos por aquellos que van a estar en ese tiempo de angustia, por aquellos que van a llegar vivos cuando el Señor Jesucristo venga a reinar, para que hayan muchas más ovejas que cabritos, para que muchos del pueblo judío puedan entrar al milenio y puedan habitar y cumplir con las profecías que hay en el Antiguo Testamento. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de nuestro Salvador,
aquel que nos redimió con su sangre preciosa, aquel que está preparando un lugar para nosotros y que pronto nos viene a buscar, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Maranata, Cristo viene, y nos vemos la próxima semana si el Señor no viene por nosotros. Han pasado 6 años ya, y hasta aquí nos ayudó Jehová. Son 6 años levantándonos con el canto del gallo. Sí, el canto del gallo con nuestro hermano Hugo Martínez. Estamos agradecidos con Dios por cada amigo, pastor, misionero, evangelista que nos han acompañado en nuestro recorrido. También por aquellos que ya están en la presencia de Dios, pero que a su paso dejaron bendición. Disfruta y celebra con nosotros nuestro mes de aniversario, con invitados especiales y muchas sorpresas más. Esperamos seguir siendo de bendición para tu vida. Recuerda levantarte temprano con el canto del gallo, de lunes a viernes, de 6 a 9 de la mañana, con nuestro hermano Hugo Martínez, el canto del gallo. Lo que tengo, me lo das merecelo. Gracias, Señor. Ante ti, otra vez, Señor, de rodillas me humillo en oración. En verdad, ya no puedo más, el dolor me parte el alma a la mitad. ¿Y a dónde más podré encontrar el refugio que me das en esta soledad? Dime quién podrá, oh Jehová, estas lágrimas secar, no hay otro más. Eres tú, Señor Jesús, quien murió por mí en la cruz. Tú comprendes mi dolor, pues tú eres el doctor del corazón. Dame fuerzas, oh mi Dios, líbrame de mi aflicción, de tu gracia y compasión. Necesito que me des mi Salvador. Ante ti, otra vez, Señor, de rodillas me humillo en oración. En verdad, ya no puedo más, el dolor me parte el alma a la mitad. ¿Y a dónde más podré encontrar el refugio que me das en esta soledad? Dime quién podrá, oh Jehová, estas lágrimas secar, no hay otro más. Eres tú, Señor Jesús, quien murió por mí en la cruz. Tú comprendes mi dolor, pues tú eres el doctor
fuerzas, oh mi Dios, líbrame de mi aflicción, de tu gracia y compasión. Necesito que me des mi Salvador. Eres tú, Señor Jesús, quien murió por mí en la cruz. Tú comprendes mi dolor, pues tú eres el doctor del corazón. Dame fuerzas, oh mi Dios, líbrame de mi aflicción, de tu gracia y compasión. Necesito que me des mi Salvador. Desde Monterrey, Nuevo León, la ciudad de las montañas, estás escuchando El Canto del Gallo. A través de Radio Bautista Calvario, 87.9 FM. Sintonízanos en el horario de 7 a 9 de la mañana. El Canto del Gallo. Levántate, levántate, desde temprano en la mañana. El Canto del Gallo, con nuestro hermano Hugo Martínez, desde Monterrey, Nuevo León, para todo el mundo, con El Canto del Gallo. Disfruta de la programación a través de Voz del Evangelio, lunes, miércoles y viernes, de 7 a 9 de la mañana. El Canto del Gallo, Voz del Evangelio, proclamando buenas nuevas de salvación.
Estás escuchando El Canto del Gallo. El Canto del Gallo, de 6 a 9 de la mañana. En las olas inmensas de embravecido mar que asaltan de mi alma la pobre embarcación, de rodillas a Cristo clamé y el huracán deshecho fue el instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Me guarda de peligros, de pruebas, de dolor. Él manda que los vientos no agiten tempestad. Los mares se detienen, la ola reposó. Y en Cristo fijo el ancla confiando más. Mi dulce Salvador, sí, mi hermoso amigo y Dios, que libra de tristezas y aleja amarga hiel. Por fe yo iré al cielo, mansión del ser de amor, la fuente inagotable de dicha y bien. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. ¿Qué tal, hermanos? Buenos días, Dios los bendiga. Ya estamos aquí en un programa más del Canto del Gallo. Y bueno, son las 8 de la mañana con 9 minutos del 3 de mayo ya del 2021. Mes de mayo se está yendo rápido, gracias al Señor. Y recuerden que estamos en la frecuencia 87.9 de FM en la ciudad de Oklahoma, todo Oklahoma, a través de la Radio Bautista Calvario y también a través de Radio Voz del Evangelio de Dallas, Texas, con el hermano Ricardo Moctezuma. Saludamos a todos los que nos están haciendo llegar sus saludos. Son muchos, entonces al final los saludamos porque ya tenemos en línea al pastor Toño Arellano. Pastor, muy buenos días, ¿cómo está? Muy bien, hermano, un gusto saludarlos a usted y a toda su audiencia, hermano. Me da mucho gusto, hermanos, saludarlos en esta linda mañana de lunes. Gracias al Señor, pastor. Estamos contentos de que esté en vivo con nosotros. Y, pastor, esta mañana, ¿cuál será el tema del que nos va a predicar? Hermano, quiero predicar algo con respecto, hermano, a mantenernos unidos. Usted sabe, estamos pues pasando por esta pandemia y alguna de las cuestiones es de que, pues, mucha gente en nuestras iglesias, hermano, pues verdaderamente con las restricciones, los protocolos, algunos ya no fueron, algunos ya regresaron, otros ya no regresaron, y pues quiero predicar algo de la necesidad de mantenernos juntos, hermano. Amén, pastor. Pues adelante, el tiempo suyo, que Dios le bendiga, que Dios le use, y bueno, ahorita saludamos a todos los que nos están mandando saludos. Adelante, pastor, que Dios le bendiga. Muchas gracias, hermano. Bueno, hermano, pues buenos días. Dios los bendiga a todos donde nos estén escuchando. Muy amables, hermanos, por escucharnos y estamos muy agradecidos por este espacio. Y, hermanos, en esta mañana los saludamos
desde la ciudad de Monterrey, la ciudad de las montañas, siempre lo digo, y la ciudad industriosa y del buen comer. Gracias a Dios por esta mañana que el Señor nos dio otra vez. Y pues felicidades, hermanos, para usted y para mí. ¿Por qué, hermano Antonio? Bueno, porque estamos estrenando otra misericordia del Señor, porque, hermanos, nuevas son cada mañana sus misericordias. Agradezco, hermanos, la oportunidad que me dan aquí en este programa, en este espacio, en el Canto del Gallo. Agradezco a nuestro hermano Hugo Martínez el espacio, y también le mando un saludo allá a mi hermano Ricardo Moctezuma, que fui su maestro en el seminario allá en Dallas, Texas, y a las otras repetidoras. Y hermanos, pues sin más preámbulo, vamos a entrar en materia, y en esta mañana quiero predicar un mensaje, hermanos, para hablar de la importancia de estar unidos. Ustedes saben que estamos pasando tiempos difíciles. Yo no sé si tú estás vacunado o no estás vacunado, cuánto falte, pero ciertamente han sido tiempos oscuros, tiempos de enfermedad, tiempos de miedo, de muerte, y aún así el Señor todavía, lo decía en otras predicaciones, sabemos que está en control. Pero no cabe duda, hermanos, que por todos los protocolos de las autoridades, y las iglesias se cerraron un tiempo y ya no pudimos asistir como asistíamos. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta, hermanos, que a través de esto que ha pasado, pues muchos como que se resfriaron su fe, unos regresaron, otros ya no han regresado, y yo quiero decirles que solos no la vamos a hacer. Necesitamos, hermanos, nos necesitamos unos a otros, y más que nada necesitamos la comunión con el Señor Jesucristo. Y por eso Dios puso en mi corazón predicar este mensaje, hermanos, la unión hace la fuerza. Si son tan amables, abran sus Biblias, por favor, hermanos, ahí en el libro, el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 20 al 23. San Juan 17, 20 al 23. Dice la palabra de Dios: mas no ruego solamente por estos, Cristo hablando, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si queremos que el mundo crea en nuestro evangelio, en nuestra fe, y que Cristo fue enviado por el Padre y lo acepte en su corazón, necesitamos mantenernos unidos, es lo que está diciendo el Señor. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y cierro con el 23, dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hermanos, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Siempre lo digo, tu palabra siempre es verdad. Gracias porque podemos predicarla. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos das. Estamos agradecidos. No somos dignos, pero tú sí eres digno y perfecto. Señor, en tu nombre ponemos este mensaje. Toca nuestros corazones para seguir juntos en armonía. Juntos, Señor, hasta que tú regreses o nos lleves para seguir llevando el evangelio a este mundo perdido. Gracias, Señor, por lo que harás. Gracias por todos los que me están escuchando. Bendice sus vidas, sus ministerios, Señor, sus familias. Señor, gracias por todo. Todo te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, después de haber leído ahí en San Juan 17, 20 al 23, podemos decir esto, que cumplidos los 3 años de ministerio del Señor Jesucristo, y faltando solo unas horas para subir a la cruz, el Señor aquí levanta sus ojos al cielo y hace lo que conocemos y sabemos que era su última oración. Y se conoce como la oración intercesora o la oración sacerdotal. Sí, esta oración que hizo el Señor aquí. Y me imagino que esa oración fue como las palabras que da un padre rodeado de sus hijos,
hermanos, en su última hora y en su última voluntad, encargándoles cuál sería su último deseo y su última voluntad. Ahí el Señor oró por sus discípulos y por todos, no solamente por sus discípulos, y por todos los que en algún momento a través de la historia del cristianismo creerían por la predicación de ellos. Y allí estamos incluidos tú y allí estoy incluido yo, ahorita que estamos en esta mañana. Hermanos, ahí nos incluyó a nosotros también el Señor. Jesús pudo haber orado por tantas cosas, hermanos. Si era su última oración, hubiera tenido una lista grande de peticiones. Sin embargo, el tema principal de su oración fue uno solo, y lo recalcó al Padre. ¿Cuál fue, hermanos? Pues la unidad. Él recalcó la unidad. Dijo el Señor: mas no ruego solamente por estos 12, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos, dijo el Señor, sean uno. La gloria que me diste, yo les he dado, y lo volví a repetir, para que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que sean perfectos en unidad. Siguió recalcando la unidad. Y luego resaltó cuál era la razón y por qué valía la pena estar unidos. Dijo, para que el mundo conozca, para que el mundo crea que tú me enviaste. Eso fue la finalidad del encargo del Señor en su oración. El Señor oró por la unidad. Hermanos, tenemos que ser sinceros esta mañana. Hermanos, vivimos en un mundo de individualismo, ¿no es cierto? Vivimos en un mundo de egoísmo. Vivimos en un mundo donde impera la ley del más fuerte. Todos pelean su privacidad. Somos ermitaños en nuestro propio espacio. Nadie se mete conmigo. Yo guardo mi distancia. Qué triste decirlo, pero vivimos en una sociedad narcisista. Sí, ¿qué quiere decir con eso, hermano? Que yo, y solo yo, no hay nadie más que yo. Para que me entiendas lo que quiero decir en esta mañana, vivimos en una sociedad, el mundo, de selfies. Si nada más yo quiero salir en la foto. Y pareciera que, hermanos, Filipenses 2:21, pues tenía razón lo que se escribió ahí, como estamos viviendo en esos tiempos. Todos, dice Filipenses 2:21, todos buscando lo suyo propio. No importando si el vecino de enfrente tiene hambre, o el vecino de enfrente no tiene a Cristo, o tiene frío, o está herido, o va al infierno. No nos interesa a la sociedad ahora. Pero nosotros, hermanos, lavados con la sangre de Cristo, como cristianos, salvos por gracia, hermanos, algo nos une. Tenemos algo que el mundo no tiene. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Qué tenemos, hermano Antonio Arellano? Bueno, tenemos al Padre, tenemos al Hijo, y si somos salvos, tenemos al Espíritu Santo, y estamos sellados por Él. Y todos ellos, que son 3, están perfectos en unidad, son uno. Y el que tiene al Hijo, tiene al Padre, dice la Biblia, porque ellos están en perfecta unidad. Tenemos el mensaje, tenemos el Evangelio, tenemos el programa, pero tenemos que quedarnos unidos. Unidad. La unidad viene del latín unitas, y es sinónimo la unidad de unión, concordancia, conformidad. Y podríamos definir la unidad como algo que no se puede separar, algo que no se puede dividir. Y eso es lo que Cristo buscaba en nosotros. Y tenemos también la contraparte, tenemos el antónimo, lo opuesto a la unidad es la división y es la desunión. Pero quiero decirte que la división siempre genera caos. La división siempre genera derrota, fragilidad y genera debilidad. Y
Por eso el Señor Jesucristo no se equivocó cuando oró por nosotros para que tuviéramos unidad, para que estuviéramos unidos, porque Él sabía que la unidad, escúchame en esta mañana, hermano, si eres tan amable, y gracias por escucharme. El Señor sabía que la unidad genera fuerza, que la unidad genera poder, que la unidad genera autoridad, estabilidad y victoria. La unidad genera salvación, sí, salvación de las almas. Hermanos, podemos decir en esta mañana entonces que la unidad entre los cristianos, entre el cuerpo del Señor Jesucristo, la iglesia, es una señal para que el mundo crea, hermano, que Dios envió al Señor Jesucristo y lo acepte en su corazón. Hermanos, tristemente tenemos que ser realistas en esta mañana. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de incertidumbre, tiempos oscuros, tiempos de muerte, tiempos de enfermedad, tiempos de virus. Y ya no quiero redundar tanto, hermanos, ya estamos llenos de información todos los días. Pero, hermanos, nos hemos dado cuenta, los que estamos al frente de las obras, la iglesia, que hermanos, esta pandemia, por los protocolos que se llevaron a cabo, hermanos, el cierre de nuestros templos y después, pues el protocolo de tener un 30%, cerrar los domingos, luego abrir, hermanos, muchos se ausentaron, pero lo más triste es de que coincidimos con muchos pastores, muchos ya no regresaron, sí, ya no han regresado. Y en esta mañana por eso quiero predicar y continuar con este mensaje. Ya no regresaron a hacer lo que Dios quería que hicieran, ya no regresaron a ganar almas, ya no regresaron, hermanos, ni por la feria, ya no regresaron a cantar un himno, ya no regresaron, hermanos, ya están ausentes, se resfriaron. Pero yo quiero decirte, hermanos, que la unidad es básica, la unidad es importante y es esencial. Necesitamos unidad en el matrimonio. ¿Cuántos pueden decir amén? Necesitamos unidad en la familia. Necesitamos unidad en nuestras casas, porque como estén nuestras casas, así van a estar nuestras iglesias. Los problemas de nuestras casas de desunión los vamos a llevar a nuestras iglesias, hermanos. Y la iglesia va a sufrir algo que tuvo origen en la casa. ¿Cuántos creen que necesitamos la unidad del Señor Jesucristo en nuestro matrimonio, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestras casas, para poder tener unidad en nuestras iglesias y estar juntos hasta que Cristo venga o se acuerde de nosotros y nos lleve a su trono? Hermanos, necesitamos unidad en nuestros ministerios. Gloria a Dios que, hermanos, todavía nuestra Biblia nos recuerda ahí en Eclesiastés 4:10 y dice: ay del solo. Sí, ay del solo. Hermanos, necesitamos la compañía, necesitamos el calorcito, nos necesitamos unos a otros y todos juntos necesitamos a Dios. Pero, hermanos, gloria al Señor, porque cuando estamos juntos, hermanos, de repente hay una necesidad. ¿Y qué tal, hermanos, cuando hay una mano amiga cerca de nosotros que ora por nosotros? ¿Qué tal cuando necesitamos palabras de ánimo que está de alguien que está al lado de nosotros, del que menos pensamos, y esas palabras son bálsamo y nos anima en la hora de la prueba para seguir adelante? Por eso, hermanos, en esta mañana quiero recalcar el tema: la unión hace la fuerza. Mira, tengo unos ejemplos aquí, tal vez no sean tan espirituales, pero son de la vida diaria y para remarcar lo que es la unidad. Mira, hermanos, está comprobado que una sinfonía no se puede chiflar, sí, no se puede silbar. Sí, una sinfonía no la puedes chiflar tú solo, porque una sinfonía, si queremos que sea una sinfonía, por ejemplo, la quinta sinfonía de Beethoven, para tocarla se necesita una orquesta. Sí, una orquesta con diferentes instrumentos de cuerdas, de aire, de repercusiones. Así se toca una sinfonía y es como se va a oír hermosa. No podemos cargar, hermanos, en términos de rancho, para que me entiendas. Solo no la vamos a hacer.
porque tú solo, yo solo, y discúlpeme por la filosofía de rancho, yo soy de rancho, y si tú eres de rancho me vas a entender. Hermano, no se puede, decíamos allá en el rancho, cuando alguien quería hacer todo solo, y no quería que nadie lo ayudaba, le decíamos, oye, no puedes cargar la Virgen ni tronar los cohetes a la misma vez. Y no solamente eso, algunos hermanos querían estar tan solos que querían cargar la Virgen, tronar los cohetes y a la misma vez hacerla de danzantes, de matachines y de viejo de la danza. Ahora sí me entendiste, es que muchas veces queremos hacerlo solo, pero no vamos a poder hacerlo. Necesitamos a alguien más. Hermanos, no se puede, sigo con los términos y frases y la filosofía y sabiduría del rancho. Hermanos, no se puede chiflar y comer pinole a la misma vez. Necesitamos agua. Y si estamos ahogándonos, alguien ahí para que nos ayude a pasar el pinole. Hermanos, ¿cuántos pueden decir amén? Bueno, si no me dicen amén, yo sé que son unos ejemplos muy rústicos, pero con mucha sabiduría. Hermanos, quiero decirles que Dios nos hizo, Él no nos quería solos. Dios nos hizo seres sociables, gracias a Dios. Es más, desde un principio, ahí en Génesis, en el libro de los principios, Dios nos hizo seres sociables. Cuando dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, ahí estaba tratando de decirnos que Él cree en la unidad. Hermanos, Dios volteó y vio al chango y vio que tenía su changuita. Dios volteó y vio ahí al rinoceronte y vio que tenía su rinoceronta. Dios volteó y vio el gorila y vio que tenía la señora gorila. Me metí en problemas porque también termina en A, pero ya lo solucioné con la doña gorila. Pero te digo esto porque después Dios volteó a ver al hombre. Y tú sabes el relato bíblico. Vio que el hombre estaba solo. Y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Y ya no más estará solo. Y los que estamos casados podemos decir esta mañana, el Señor no se equivocó. Gracias, Señor, por creer en la unidad. Gracias por esa ayuda idónea. Gracias por mi esposa. A propósito, ¿cuántos que están de aquel lado escuchándome pueden decir amén? Gracias por mi compañera. Gloria a Dios, porque el Señor, hermanos, tiene planes perfectos. Él nunca se equivoca. Hermanos, le preguntaron, hermanos, bueno, esto fue lo que contestó Tomás Alva Edison, el gran inventista, hermano, inventor. Cuando le preguntaron algunas cosas de sus éxitos, de sus grandes inventos, como el foco y otros, él dijo, mira, si yo pudiera resolver todos los problemas solo, yo los resolvería. Hablando de todo el trabajo de sus inventos, dice, pero no puedo solo. Por eso tengo 21 asistentes. Ay del solo, la Biblia no se equivoca. Necesitamos la unidad. Hermanos, el Señor quiere que trabajemos en equipo. Sí, escúchame. Dice, hermano, pero yo no sé qué es trabajar en equipo. Bueno, pues te la voy a poner muy fácil. Hermanos, si tú te copiaste alguna vez en la primaria o en la secundaria o donde estudiaste, eso es trabajar en equipo. Entonces sí sabes trabajar en equipo. Yo también sé trabajar en equipo. Hermanos, si no te copiaste en la escuela, no sabes trabajar en equipo. Es cierto. Miren, ya voy a terminar mis ejemplos, hermanos, que no son muy espirituales, pero discúlpenmelos. Dijo Michael Jordan, el gran basquetbolista, los partidos se ganan con talento, pero los campeonatos se ganan en equipo. Si quieres decir amén, podemos decir amén. Hermanos, los campeonatos se ganan en equipo. Las grandes cosas, los grandes logros en nuestra vida cristiana. Miren, el último ejemplo, Alemania goleó 7-0 a Brasil en el Mundial del 2014 y quedó campeona del mundo. ¿Cuál fue el secreto? Que la mayoría de sus jugadores jugaban, los de Alemania, no los agarraron diferentes equipos de Alemania, la mayoría jugaban en el mismo equipo. Hermanos, discúlpenme, no sabré muchos textos, pero ¿qué tal de fútbol? Y a lo mejor tú también, amén. Pero nos sirven los ejemplos para remarcar que necesitamos estar unidos.
Y ahora sí, déjeme entrar al plano espiritual si lo estábamos esperando. Gracias a Dios que mi Biblia todavía sigue diciendo esta mañana en Mateo 18:20, donde 2 o 3 congregados estén en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Gloria al Señor por su presencia. Necesitamos estar unidos. Y ahí en Mateo 18:19 dice, si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en esta tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Gloria al Señor. Al Señor le gusta la unidad, porque juntos engrandeceremos el reino de Dios, porque juntos mandaremos este evangelio ahí a la colonia, a la calle, a la ciudad, al mundo. La Biblia dice en Eclesiastés 4:9-12, 2 son mejor que 1. 2 son mejor que 1. ¿Cuántos pueden decir amén? Jesús envió y él lo practicó. Jesús envió a predicar a 12. Sí, el grupo de 12. Y los mandó de 2 en 2 a tocar puertas, no solamente a 1. Después de enviar a los 12, el Señor envió otro grupo unido. Envió a 70 a predicar de 2 en 2. Hermanos, cuando fueron a buscar al burrito que prediqué hace algunas semanas a Betania, el Señor mandó a 2. Hermanos, y dice, pues, teológicamente, ¿por qué mandó a 2, hermano? Pues porque 2 es mejor que 1. Uno me imagino que era para cabrestearlo, decían en el rancho, estirarlo del pescuezo con la soga, y el otro, si no quería caminar, se machaba el burrito para arriarlo. Sí, 2 es mejor que 1. Discúlpenme el ejemplo. Jesús mandó a preparar y acondicionar el aposento alto donde se iban a tener su última reunión de la última cena, y mandó a 2. Hermanos, los que cantaban en la cárcel, gloria a Dios, no estaba cantando solo. Pablo y Silas, hermanos, uno le hacía primera y otro segunda, cantaban en la cárcel y los presos los oían juntos. Pedro y Juan subieron al templo a orar juntos. Y gloria a Dios, hermanos, allí iban, tal vez, dice, pues no tenemos plata ni oro, pero tenían algo, tenían el poder de Dios, y allí, por estar juntos, tú sabes, se llevó un gran milagro y se levantó el cojo. Fueron varios los que bajaron a Pablo por la canasta ese día, hermanos, en la noche. Varios discípulos. Fue un grupo, hermanos, gloria a Dios, y fue un grupo también de 4 que bajaron al paralítico y lo llevaron a la presencia del Señor, y el Señor los sanó y hicieron ese agujero en el techo. Estoy rápido con los ejemplos para redimir el tiempo. Hermanos, son 3 los que crearon este mundo. Son 3 los que nos salvaron y nos llamaron, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hermanos, pero ellos en una perfecta unidad, uno solo. Estamos unidos y reunidos en esta unidad. Gloria a Dios, sí, tenemos una fe, tenemos un Señor y tenemos un bautismo, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y para todos y en todos, unidos como uno solo, para que este mundo sepa, amén, que Dios envió al Señor Jesucristo y tengan vida eterna. ¿Cuántos pueden decir amén? Hermanos, ¿será posible tener unidad en nuestras iglesias, en nuestros ministerios, en nuestras familias, en nuestras casas? Bueno, a mí me contestaría, bueno, hermano, lo que no sabe usted es que yo soy bautista fundamental, independiente, contra independiente de los independientes. Sí, pero eso no nos hace que nos vayamos solos. Nos necesitamos unos a otros. ¿Cuántos pueden decir amén? Hermanos, Pablo encaró, hermanos, ahí y les dio información en 1 de Corintios, a los corintios, en la iglesia, en 1 Corintios 12. Y tú sabes que todos somos diferentes. En nuestras iglesias hay de diferentes personalidades, diferentes mentalidades, pero tenemos algo que nos une, es el Señor Jesucristo, salvos por gracia. Pero Pablo les recuerda, hermanos, cómo conducirse en la iglesia aunque somos diferentes. Pablo allí en 1 Corintios 12, si lo lees detenidamente después con más tiempo, Pablo dice que pues en la iglesia hay diversidad de dones. Dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Sí, había diversidad de ministerios también, pero Pablo lo recuerda, pero el Señor
es el mismo y es el que nos mantiene en unidad. Tenemos algo que nos une. Había diversidad de operaciones, pero Dios era el mismo. Pablo nos recuerda que había diversidad de personalidades y caracteres, pero Dios es el mismo y en la misma salvación por gracia que experimentamos cada uno de nosotros. Eso nos une. Debemos mantenernos unidos. Sí, Pablo mencionaba que en la iglesia había judíos, había griegos, había libres, había esclavos, había exconvictos, exladrones, exendemoniados, pero todos sellados por un mismo espíritu. Hermanos, y si vemos en la actualidad, es lo mismo. En nuestras iglesias hay de todo. Amén. Acuérdate cómo andábamos antes y cómo llegamos a la iglesia. Gloria al Señor, que el Señor nos salvó. ¿Te acuerdas cuando llegamos por primera vez a la iglesia sin Cristo, sin esperanza? Si nos hubieran sacado una foto, hermanos, cuando llegamos del mundo, quiero decirte que muchos podríamos decir, amén, que el chupacabras hubiera salido más guapo en esa foto. Pero después que entramos y el mensaje nos llegó al corazón y venimos al altar y nos arrepentimos, hermanos, y el Señor nos salvó y perdonó nuestros pecados, gloria a Dios que fuimos una persona, un hombre nuevo, una mujer nueva, todo ahí cambió, gloria al Señor, pero de que somos todos venimos de afuera, pero ahora que estamos adentro vamos a mantenernos unidos por esa salvación tan grande que tenemos. Todos nos necesitamos unos a otros para llevar el evangelio a este mundo perdido. No se te olvide, la unión hace la fuerza. ¿Sabes que muchas veces nos dividimos por cosas insignificantes? Sí, si tú estás casado, hermanos, o estamos en una iglesia, o tú eres pastor, tú puedes decir amén, porque sabes lo que estoy hablando. Muchas veces, hermanos, nuestra gente y nosotros mismos a veces, hermanos, nos dividimos por cosas tan insignificantes, cosas infantiles, cosas triviales. Sí, cosas que no tienen importancia. Bueno, pues que aquel hermano se pone spray en el pelo y no, pues aquel hermano no se pone spray, se pone gel. O que aquel hermano, pues, ¿por qué se pintó las canas? ¿Verdad? Pues debería quedarse naturalito, hermanos, pues la edad no podemos disimularla. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Pero ¿sabes qué, hermano? Que muchas veces perdemos el tiempo y a veces perdemos la unión. Y a veces perdemos también la comunión por cosas que no son trascendentales y ni tan importantes. Y el problema es que nos desunimos y el tiempo se pasa. Y hermanos, hablando de pelo, hermanos, pues que si spray, que si no spray, que si gel, que si no gel, que si pintado o no pintado, esto y lo otro. Hermanos, va a llegar el tiempo y perdimos el tiempo y nos vamos a dar cuenta que ya ahora, a los 60 años, hablando yo en lo personal, ya lo que quisiera era pelo, hermano. Sí, el pelo era el pleito y ahora quisiera yo pelo, hermanos. ¿Sí? Bueno, si tú estás en la misma situación que yo, pues puedes decir amén. Si no, hermanos, pues gózate porque todavía tienes pelo. Y ya se acabó el pelo, se acabó el pleito. Pero la unión hace la fuerza. ¿Cuántos pueden decir amén? Hermanos, y ya para concluir mi mensaje, que la voluntad de Dios es que estemos unidos. Sí, sentimos esa necesidad, hermano, de estar juntos. Qué bendición es estar, hermanos, dice Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando estamos juntos, hermanos, podemos, decía el salmista, podemos percibir el rocío del monte Hermón fresco. Gloria al Señor. Cuando estamos juntos, hermanos, podemos oler gratamente a la presencia de Dios, porque estamos haciendo su voluntad. Hermanos, antes de buscar nuestros defectos que nos desunen, ¿por qué, hermanos, no resaltamos nuestras cualidades? Voltea esposa, voltea esposo, voltea padre, ver a tus hijos. Hijos, volteen a ver a su padre. Hermanos, volteen a ver a su pastor. Volteemos a ver a la Grey, hermanos. ¿Por qué no resaltamos las cualidades en lugar de los defectos? Déjame recordarte que nadie es perfecto. Solamente hay un perfecto. Es más, ni siquiera yo soy perfecto, menos
mido 1.50 de estatura, con eso te digo todo. Hermanos, vamos a resaltar nuestras cualidades y debemos recordar esto, que, hermanos, Dios nos salvó con un propósito. Sí, que estemos unidos, pero no debemos olvidar que nosotros no somos nada. No solamente somos unas herramientas que Dios usará si nos mantenemos juntos en el taller, que el Maestro usará para llevar el Evangelio y la salvación a este mundo. Solamente somos herramientas. Yo quiero quedarme con este pensamiento. Mires, un día hubo una junta, hubo una asamblea, donde se juntaron varias herramientas, sí, herramientas que se usaban en una carpintería, y se juntaron para arreglar sus diferencias. Sí, las herramientas estaban medias, empezaron a ver sus defectos. Y el martillo, todos sabemos lo que es un martillo. El martillo era el presidente de las herramientas. Pero la asamblea se pusieron de acuerdo y democráticamente votaron para que ya no fuera. Y la asamblea le notificó al martillo que tenía que renunciar. ¿Por qué? Bueno, porque le sacaron muchos defectos al martillo. Porque era muy duro, pegaba muy duro, no tenía tacto, hacía demasiado ruido cuando golpeaba y se la pasaba siempre golpeando y golpeando y golpeando. El martillo, voy rápido hermanos, el martillo aceptó su defecto, pero pidió que el cepillo, sí, esta herramienta de la carpintería, también fuera expulsado. Si él se iba a ir, también que se fuera el cepillo. ¿Y cuál era la razón? Dijo el martillo, también que se vaya el cepillo, porque solamente lija superficialmente y no tiene profundidad. El cepillo dijo, está bien, yo me voy, pero que también se vaya el tornillo. Que también se vaya el tornillo, porque, bueno, si fuera predicador el tornillo diría, el defecto es que, hermanos, o enseñando, da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y nunca llega al final. El tornillo dijo, está bien, pero yo me voy, pero que también se vaya la lija, también tiene defectos. Es muy áspera y siempre trae fricciones a las cosas. La lija aceptó, pero con la condición, dijo la lija, yo me voy, pero que también expulsen a la cinta, al metro, al que mide, porque él se cree perfecto. Sí, porque siempre se la pasa midiendo a todos los demás. Cuando estaban en plena discusión y sacándose, hermanos, y expulsándose y resaltando todos sus defectos, de repente entró, hermanos, el maestro carpintero. Y el maestro carpintero no dijo una sola palabra, sino que se puso a trabajar. Y el maestro carpintero tomó el martillo, empezó a clavar las tablas que tenía allí. Después empezó y agarró el cepillo y empezó a cepillarlas y a pulirlas. Ya que estaban unidas por el martillo y cepilladas, hermanos, por el cepillo, agarró el tornillo y empezó a unir las patas y las piezas que estaban sueltas. Agarró la lija y empezó a darle brillo y a hacer la superficie muy, muy tersa. Después agarró el metro, sacó las medidas. Y después que terminó, hermanos, el maestro carpintero, con esas tablas que tenía tiradas y con esas herramientas que agarró, que estaban discutiendo, hermanos, después que terminó, hermanos, dejó un mueble hermoso, un mueble lindo, una obra de arte, como solamente el maestro puede hacerlo con sus manos. Y hermanos, el maestro no dijo nada, nada más agarró y colgó otra vez las herramientas donde estaban. Cuando el maestro salió y que las herramientas se quedaron solas, hermanos, se reanudó la deliberación. Y hermanos, voltearon a ver el mueble que había hecho el maestro y cómo Dios las había usado.
y fue cuando tomó la palabra el serrucho, sí, porque al pobre serrucho ya le habían dicho que estaba viejo y que estaba tachimuelo y no cortaba bien. Y dijo, ¿saben qué, señores? Compañeros herramientas, sí es cierto, tenemos muchos defectos, estoy chimuelo y ya no corto, soy viejo, pero el carpintero, gloria a Dios, trabaja con nuestras cualidades. Él trabaja con nuestros atributos. Eso es lo que nos hace valiosos e importantes. ¿Cuántos pueden decir amén? Se dieron cuenta que el martillo era fuerte y contundente. No le hace que hacía ruido, pero unía las cosas. El cepillo era suave y era eficaz. Esos eran sus cualidades. Se dieron cuenta que el tornillo tenía la habilidad de unir y dar fuerza a las piezas. Y que la lija era especial para afinar y limar asperezas. Y que el metro y la cinta era preciso y exacto para dar las dimensiones correctas. Hermanos, cuando se dieron cuenta que tenían muchas cualidades en lugar de sus defectos y que en las manos del maestro hicieron una obra de arte, se sintieron entonces un equipo, se unieron, se sintieron orgullosos, capaces de seguir y producir muebles de calidad. Hermanos, cuando en un hogar, en una iglesia, en un ministerio, hermanos, los miembros nos gastamos el tiempo en buscar los defectos, hermanos, en lugar de ver las cualidades, vamos a caer en un caos y no va a haber unidad. Pero si resaltamos en esta mañana, voltea a ver allá a tu compañero, ve todas sus cualidades. Hermanos, ve que nadie es perfecto, pero que Dios nos puede usar. Ve las cualidades de cada uno, hermanos. Si las resaltamos, ¿qué cosas no haremos para el Señor? Hermanos, todo está en dejarse usar por las manos del Maestro. ¿Cuántos pueden decir amén? Somos herramientas. Sí tenemos defectos, pero hay cualidades. Y en las manos del Maestro, el Señor nos puede usar. Vamos a mantenernos juntos en el taller, haciendo obras de arte en la salvación de las almas, viendo los perdidos siendo salvos, manteniéndonos juntos para que este mundo sepa que Cristo fue enviado por Dios. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos predicarla con libertad. Gracias por el espacio. Salva las almas, Señor. Únenos más cada día en estos tiempos de incertidumbre y terribles. En estos tiempos de sociedades narcisistas y de selfies. Que veamos las cualidades de todos los demás. Señor, sabiendo que en tu mano tú eres el Maestro. Gracias, Señor. Úsanos para tu honra y tu gloria y que mantengamos esa unidad. Todo te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, Pastor. Gloria a Dios. Tremenda enseñanza esta mañana. Y bueno, ahora sí le paso todos los saludos que le hicieron llegar mientras estaba predicando. Le saludan desde Florida, la hermana Omaria Martínez. También el hermano Oscar Andaverde Zárate dice: Dios los bendiga a todos. Saludos, hermano Hugo. Saludos a nuestro misionero, hermano Antonio Arellano. También muchas gracias, saluda hermano. Aquí la hermana María Rodríguez de Houston, la hermana María Pérez de Yakima, Washington, la hermana María de Jesús y su esposo nos saludan. También Dios le bendiga. Jesús y Chalo Aguilar, Dios les bendiga. También la hermana Gisela Reyes, allá de Luisiana. El hermano Ricardo Moctezuma, de allá de Dallas, le envía saludos. Director de la radio de Dallas. Mi tía Laura García. Pastor Héctor de la Cerda, de Luisiana. La hermana Lupita Suara, de Colorado. La hermana Miriam Randel, de Lafayette, Indiana. También envía saludos la hermana Carmen Saucedo, allá de Lafayette, Indiana. La hermana Dionisia Jarillo, de Chicago. La hermana Estela, de Texas. Dios le bendiga. Hermano Juan Enríquez, la hermana Nancy, la hermana María Guevara, la hermana Silvia Pérez, la hermana Vero Cervantes también de Florida, le envía saludos, y la hermana Daniela Viveros de Veracruz, la hermana Lucy Vallejo de Nuevo Laredo. Dios les bendiga. Yo sé que hay más gente escuchando, pero son los que alcanzo a leer en esta mañana. También dice la hermana María, muy buena enseñanza, saludos al predicador. Mi tía dice, buena enseñanza, saludos al predicador. Pastor, no sé si tenga un saludo que enviar a todos los que se han comunicado esta mañana.
Bueno, hermano, quiero saludar y agradecer, hermanos, a todos los que han tenido esas finas atenciones de mandarnos saludos, hermanos, muy amables por escucharnos, hermanos, si no se escucharan, pues ¿quién nos escucharía? ¿A quién le predicaríamos? Muy amables por su tiempo, y solamente les mando un abrazo, hermanos, calurosos desde aquí de Monterrey a cada uno de ustedes, y agradeciéndoles su atención de escucharme, y pidiéndoles, hermanos, las oraciones por mi esposa y por un servidor para seguir adelante, hermanos, en el ministerio y el camino del Señor. Lo necesitamos unos a otros, y yo necesito sus oraciones. Dios los bendiga, hermanos. Claro que sí, pastor. Se oye mucho de hermana Angie, seguimos orando por ella, y gracias por su tiempo, que Dios lo bendiga. Muchas gracias, hermano, por el espacio, y Dios lo bendiga. Gracias por sus oraciones. Nos amamos en el Señor, hermano. Amén, pastor, gracias. Y bueno, Adiós. Ya quedamos con el pastor Toño Arellano, una gran bendición. Y bueno, ya nos despedimos. Aquí tenemos a mi mamá de visita, gracias al Señor, y bueno, gloria a Dios por cada uno de los que están escuchando. Saludamos también a nuestra hermana Diana Hernández, que nos está escuchando. La hermana cumplió años, Dios le bendiga, saludos, y bueno, vamos a ponerle las mañanitas a la hermana Diana por su cumpleaños. Siempre una bendición, desde que los conocemos a ella, a su esposo, el hermano Andrés, allá en Príncipe de Paz, también al pequeño Asael, a la nena, Dios los bendiga, y bueno, muchas felicidades a nuestra hermana Diana Hernández por su cumpleaños. Gracias a todos los que tan amablemente escucharon el programa el día de hoy. Mañana, primeramente Dios, sí hay programa para que estén orando por nosotros. Dice la hermana Vero Cervantes, saludos a los hermanos por sus enseñanzas de gran bendición. Amén, hermana Vero, Dios le bendiga, buenos días. Nuestra hermana Vero, alumna del Colegio Bautista Las Torres. Dios le bendiga a todos los de Las Torres, que el Señor les bendiga en esta mañana. Dice la hermana María Guevara, saludos, Dios les bendiga desde Gómez Palacio, Durango. Amén. La hermana Nancy nos escucha allá en Escobedo, la hermana Estela en Austin, Texas. Dios les bendiga, la verdad que mucha gente esta mañana en sintonía, la verdad que ¿con qué pagamos eso, no, hermanos? Gracias al Señor por su fina atención de ustedes, porque pues, como dijo el pastor Toño, si ustedes no estuvieran, pues a quién le enseñábamos, a quién nos dirigíamos, ¿verdad? Nos llaman a Miriam Randel, Dios les bendiga, a la hermana Carmen, a su esposo, a la hermana Lupita Suara, Dios les bendiga, al pastor Héctor, gracias a todos por su sintonía en esta mañana. A mi tía Laura les envía saludos, les encargo de sus oraciones por un primo mío, se llama Lenin, hoy le van a hacer unos estudios en su salud para que Dios obre conforme a su perfecta voluntad en Lenin, y bueno, ahí les encargo de sus oraciones. Yo me despido, porque ahorita mi señora va a ocupar la computadora y bueno, tengo que subir rápido el podcast, pero bueno, vamos con estas mañanitas para la hermana Diana Hernández. Muchas felicidades por su cumpleaños, y bueno, nos escuchamos si Cristo no viene antes el día de mañana. Quiero agradecer a todos los que tan amablemente oraron y también apoyaron para lo del Día del Niño. Fue un éxito, fue una bendición, y no, hombre, los niños se fueron bien contentos, llevaban juguetes bien bonitos, hermanos, bien bonitos, bien padre. Lo más bonito fue la sonrisa de los niños, que muchos recibieron a Cristo. Les encargo de sus oraciones. Hay un hermano ahí de Adulam que se llama Víctor Manuel Torres, es un hermano ya de la tercera edad. Y él iba al culto, hermanos, y yendo al culto, como pasa por donde está el albergue de los inmigrantes centroamericanos, lo asaltaron y con un picayelo le perforaron el pulmón. Entonces el hermano está muy grave. Ayer fue a la iglesia, hermanos, a pesar que está todo malo, fue a la iglesia, y bueno, oren por él. Se llama Víctor Manuel Torres, para que el Señor le pueda dar su pronta recuperación, hermanos. Bueno, vámonos con esto y que Dios los bendiga. De 6 a 9 de la mañana. Estás escuchando El Canto del Gallo. El Canto del Gallo, de 6 a 9 de la mañana. Ya viene
pasado 6 años ya. Y hasta aquí nos ayudó Jehová. Son 6 años levantándonos con el canto del gallo. Sí, el canto del gallo con nuestro hermano Hugo Martínez. Estamos agradecidos con Dios por cada amigo, pastor, misionero, evangelista que nos han acompañado en nuestro recorrido. También por aquellos que ya están en la presencia de Dios, pero que a su paso dejaron bendición. Disfruta y celebra con nosotros nuestro mes de aniversario, con invitados especiales y muchas sorpresas más. Esperamos seguir siendo de bendición para tu vida. Recuerda levantarte temprano con el canto del gallo, de lunes a viernes, de 6 a